Amigos, un tremendo hiper mega recontra requete saludazo de Ecusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Que el amor de Dios entre en sus corazones para que puedan amar al prójimo y obedezcan los 10 mandamientos. Amigos, como les había prometido, vamos a mostrar las falacias y sofismas que usa este señor, máster en teología, además, ¿qué tal? Llamado Azrael, al cual yo lo voy a llamar el pastor de los chivos. Bueno, amigos, el tema es que en este video este señor pretende llevarnos a creer que el infierno es un lugar de reclusión perpetua eterno para las almas pecadoras. Y de nuevo, para que no pase como en el video pasado, que alguien puso versículos del Nuevo Testamento donde sale la palabra infierno, les recuerdo, amigos, que ya yo hice varios videos explicando que eso que sale en el Nuevo Testamento como infierno es una mala traducción de la palabra tumba. Entonces, por favor, remítanse a videos pasados para entender mejor este debate, porque no puedo estarlo aclarando todo en un solo video. Ahora, este youtuber, a quien de nuevo yo llamo el Salvador de los Chivos, creo que él se llama Azrael o algo así, está planteando una pregunta muy interesante. ¿Cómo es posible, según él, que una persona muy mala aquí en esta tierra, que haya oprimido al pueblo, no sea castigada? Y según él, Dios no lo va a juzgar. ¿Y cómo es eso posible? Ahora, en el video pasado les mostré que Dios sí va a juzgar a todas las personas y que eso no tiene nada que ver con el infierno, ¿ok? Entendamos, Dios nos va a juzgar a todos y nadie se va a escapar. Eso no está en debate. Lo que está en debate es cuál será el veredicto, es decir, si los juzgados que fueron pecadores serán arrojados a un infierno perpetuo o eterno donde serán torturados, o si morirán para siempre. Eso es lo que está en debate. Ahora, sabemos que las iglesias cristianas, fieles a ese sincretismo que siempre han hecho, mezclaron la doctrina griega del Tártarus con el cristianismo. Recordemos que el Tártarus es ese lugar de reclusión eterna de almas pecadoras. Eso no se lo inventó la iglesia cristiana, eso es una doctrina pagana que la traían los griegos de Persia y luego ellos, los persas, de Babilonia, ¿ok? Entonces no es una doctrina cristiana, fue una doctrina que fue asimilada inclusive por los mismos fariseos. Ellos fueron los primeros en tomar esa doctrina del Tártarus griego, un lugar de supuesta reclusión eterna y de almas que serían torturadas eternamente. Es por esto que el Apocalipsis ha llamado a las iglesias supuestamente cristianas Babilonia, porque han asimilado todas estas doctrinas que vienen de Babilonia. Ahora, en la otra esquina está Ecusatón, el cual está reivindicando a nuestro Dios Padre y a su Hijo como dos seres amorosos que no se complacen de ninguna manera en la tortura ni en el sufrimiento. Y de nuevo, volvamos a la pregunta que se plantea el Salvador de Chivos. ¿Cómo es posible que no sean castigados los opresores del pueblo y que no sean torturados en el infierno eternamente? Entonces, por el ánimo de la discusión, voy a aceptar ese sofisma como verdadero. Vamos a suponer que sí, que el verdadero castigo para el opresor es la tortura eterna, porque es la única manera de dar justicia, y que serán torturados eternamente en el infierno con Lucifer y sus demonios, los cuales los torturarán y los acosarán eternamente a todos los que oprimieron al pueblo y los pecadores. Así como esos oprimieron al pueblo, que ellos sean entonces en el infierno oprimidos eternamente y para siempre. Sin embargo, amigos, este sofisma que plantea el Salvador de Chivos se derrumba de su propio peso, aun y cuando yo pretendiera aceptarlo como verdadero. ¿Y por qué, te preguntarás? Porque hazte la pregunta,
¿quiénes son los principales opresores del pueblo, los principales pecadores? Resulta que han sido precisamente Lucifer y sus demonios. Muchos hombres pecadores o opresores del pueblo finalmente han sido poseídos o controlados por Lucifer y sus demonios. Y aunque eso no los libere de culpa, sí podemos ver que Lucifer y sus demonios son más opresores del pueblo que cualquier ser humano que haya sido opresor o pecador. Pero resulta que para castigar a los humanos opresores o pecadores, tenemos que premiar a los demonios opresores del pueblo. ¿Y cómo los vamos a premiar? Pues ellos van a estar en el infierno eternamente viviendo, torturando a los supuestos opresores del pueblo. Lucifer y sus demonios entonces serán premiados eternamente con un lugar de opresión eterna. Primero, obteniendo la vida eterna, y segundo, con este gran premio de seguir oprimiendo a seres humanos. Ya los venían oprimiendo en la tierra y ahora los van a oprimir en el infierno eternamente. Pues yo no veo ningún castigo. Antes están siendo premiados porque ahora van a estar eternamente oprimiendo a algunos seres humanos que sí, pecaron. Pero finalmente, para darle castigo a los seres humanos, al parecer Dios estaría premiando a los demonios. Eso no está bien. Al final de cuentas, resulta que los seres humanos han sido más débiles que los demonios. Así que eso tampoco es justo. Resulta que entonces el infierno se convierte así en una inmortalización de la ley del más fuerte. Los demonios son más inteligentes, más fuertes que los seres humanos. Y ahora los seres humanos, pecadores, van a recibir el castigo de la tortura eterna. Pero por otro lado, Lucifer va a ser premiado para seguir torturando y oprimiendo a los seres humanos como siempre lo ha hecho. Entonces, amigos, finalmente lo que este pastor considera la justicia de Dios al enviar a los pecadores a un supuesto lugar de reclusión y tortura eterna, finalmente termina siendo una gran injusticia de Dios al darle precisamente a aquel que originó el pecado, es decir, a Lucifer, la posibilidad de seguir torturando e inmortalizando su creación a través de un lugar llamado infierno. Y cuando me refiero a la creación de Lucifer, me refiero al pecado. Él seguirá inmortalizando el pecado en el infierno. Por tanto, aquí Dios es encontrado altamente injusto si eso fuera cierto. Si Dios en verdad le da este regalo a Lucifer de vivir eternamente torturando a hombres débiles, pecadores, entonces aquí vemos que Dios no sería tan sabio, porque finalmente Lucifer ha sido premiado cuando él tenía mucha más sabiduría que los seres humanos, conocía que Dios era muy estricto y que Dios no iba a cambiar su ley, y finalmente, sabiendo todo eso, pecó, mientras que los seres humanos no sabían nada de eso. ¿Cómo es posible que entonces ahora a Lucifer se le premie con un lugar eterno de opresión con aquellos seres humanos que finalmente eran más débiles que él? Por tanto, amigos, queda probado el sofisma del pastor. Queda probado que es un error pensar que la justicia de Dios es enviar a los pecadores a un sitio de reclusión eterna, el cual sería el supuesto infierno. Finalmente vemos que no se manifiesta la justicia de Dios, sino una tremenda injusticia, la cual se daría al premiar a Lucifer y a sus ángeles caídos para que continuaran oprimiendo al débil. Amigos, aun y cuando yo quisiera aceptar la doctrina del infierno como lugar de reclusión eterna de almas torturadas por Lucifer, vemos que esa doctrina se cae por su propio peso, pues Dios es completamente justo, y la justicia de Dios no puede manifestarse en unos, pero en otros no. Por lo cual, la justicia de Dios se manifestaría en la raza humana, pero no en los ángeles caídos. No, amigos. Ahí vemos que esto no puede ser,
Recordemos que los ángeles caídos transgredieron la ley de Dios de primero. Y Dios, ¿cómo ahora va a darle más castigo al hombre que a los mismos ángeles que la transgredieron? Los cuales finalmente son los causantes primarios de todo este problema, pues ellos tenían el conocimiento perfecto de que Dios jamás modificaría sus 10 mandamientos. Ellos además son más inteligentes que nosotros. Ahora, ¿cómo es posible que se conviertan en los jueces eternos de los pecadores en el infierno, cuando ellos mismos fueron los que se aprovecharon de su mayor inteligencia y fuerza para incitar a los hombres al pecado? ¿Cómo pueden ellos ahora convertirse en los torturadores de los hombres? No, amigos, es un rotundo no. Imagínense, amigos, Dios condenando al débil y premiando al fuerte. Aunque ambos son pecadores, ambos tienen que ser condenados de una manera justa. Ok, vemos entonces el tremendo error. Ahora miremos esta otra incongruencia del Salvador de Chivos. Él mismo declara que el infierno, que según él es un lugar de reclusión y tortura, es lanzado al lago de fuegos. Luego dice que el lago de fuego es peor que el infierno, pero que nadie sabe dónde está el lago de fuego. Y recordemos que en Apocalipsis capítulo 20 versículo 14 se nos dice: la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Y entonces, amigos, vamos ahora de nuevo por el ánimo de la discusión a aceptar el sofisma que ha planteado este señor. De inmediato surgen varios problemas con esta doctrina. El primero es que si el lago de fuego es peor que el infierno, entonces el infierno vendría a convertirse en una especie de purgatorio, es decir, en un lugar de castigo temporal, y el lago de fuego sería algo así como un castigo eterno. Si eso es así, y el lago de fuego es peor que el infierno, entonces el castigo del pecador en el infierno aparentemente sería más suave que en el lago de fuego. Finalmente, amigos, esta es exactamente la doctrina pagana del purgatorio. Y amigos, entonces no estamos haciendo ninguna diferencia con las doctrinas paganas. Recordemos que el purgatorio desvirtúa aún más la existencia del infierno, porque si hay diversos grados de dolor, entonces ¿quién puede asegurarnos que el dolor del infierno sea lo suficientemente tortuoso para que sea castigo, o que el dolor del lago de fuego sea solo un poquito más fuerte que el del infierno? Nadie puede asegurarnos estas cosas, pero aún tenemos otro problema aún peor. Si el infierno está en llamas, ¿de qué sirve arrojar al infierno al lago de fuego si el lago de fuego también está en llamas? En tal caso convertimos a Dios en un cocinero que mantiene a las almas a fuego lento en el infierno y luego las manda a una cocción más rápida en el lago de fuego. Pero la Biblia no nos habla de temperaturas, y si es Dios el que sube la temperatura, finalmente no sería Lucifer el que estaría torturando a las almas recluidas en el infierno, sino Dios. Pues Dios sería el que las estaría pasando de fuego lento en el infierno a un fuego más fuerte en el lago de fuego. Eso nos trae otro problema. Eso querría decir que Dios y Lucifer estarían trabajando en equipo. Lucifer estaría torturando con su trinche a las almas en pena, mientras Dios estaría subiendo la temperatura. Amigos, haciendo que las personas pasen de una llama más lenta a una más fuerte. Ahora, sabemos que Dios no trabaja en equipo con las huestes de maldad y no las necesita para nada para cumplir sus planes, por lo cual esto sería una terrible blasfemia. De nuevo vemos que si aceptamos el sofisma del chivo, esto se cae de su propio peso. Bueno, amigos, de nuevo analicemos otro sofisma del Salvador de Chivos. Según él, las personas aquí en la tierra exigen cadena perpetua para los delincuentes, los que hayan cometido crímenes horribles. Si el ser humano, siendo malo, ejerce justicia con la cadena perpetua, ¿cuánto más Dios, que es más justo que el ser humano? De nuevo estamos ante otro sofisma. Es claro que hay muchos criminales acostumbrados a robar e inclusive a matar. Pero ¿es la cadena perpetua un verdadero castigo?
Muchos de estos criminales no quieren trabajar y es por eso que roban y matan. Y he aquí son enviados a la cárcel donde tienen las 3 comidas seguras, donde tienen comida y ropa limpia. ¿Es la cárcel un verdadero castigo, amigos? Porque yo conozco muchos adolescentes que viven encerrados en sus cuartos y solo salen de su cuarto a comer las 3 comidas. Luego se encierran otra vez en sus cuartos. Ellos mismos dan prueba de que están felices encerrados en sus cuartos, porque no tienen que trabajar e igual reciben las 3 comidas. Muchos adolescentes no verían la diferencia entre el cuarto de su casa y un cuarto de cárcel. Muchos presos tienen televisores, celulares, dispositivos para escuchar música, hasta internet. ¿Es la cadena perpetua un verdadero castigo? Es algo muy relativo. Muchos presos que reciben condenas altas de 20 o 30 años, al obtener su libertad, ya no quieren salir de la cárcel, pues en la cárcel tenían aseguradas las 3 comidas, techo y ropa limpia. También ha ocurrido que algunos criminales que fueron condenados a cadena perpetua, el mismo presidente de Estados Unidos, a través de una tradición de perdonar a alguno de esos condenados, va y los libera. De repente la cadena perpetua deja de ser cadena perpetua, y de esta forma algunos presos a cadena perpetua también tienen la esperanza de recibir el perdón presidencial. También se escuchó la noticia de que hubo un terremoto o un amotinamiento, y de repente se abrió un hueco en las paredes de la cárcel y los presos que creían iban a pasar toda su vida en cadena perpetua, de repente pudieron escapar, huyendo, y nunca más fueron encontrados. Finalmente vemos que lo que nosotros pensamos es condena perpetua, puede que no sea una condena y que tampoco sea perpetua. ¿Y creemos que Dios no sabe estas cosas? Por supuesto que las sabe. ¿Cuál es la verdadera condena perpetua, amigos? Es la muerte. Porque nadie puede sacarte de la muerte, ni nadie puede hacer la muerte más corta ni más larga. Nadie puede hacer a la muerte mejor o peor, más dolorosa o menos dolorosa. Por lo que vemos que la muerte es una verdadera condena perpetua. Ahora, ¿acaso estoy diciendo que hay que imponer la condena de muerte en el mundo? No, señor, porque el hombre que le quita la vida a otro hombre es condenado a pena de muerte por Dios. Pero sabemos, amigos, que nadie puede engañar a Dios, y el hombre sí puede ser engañado, y lo que tú crees es un castigo termina siendo un beneficio. Pero a Dios nadie lo engaña, y Dios sabe castigar sin que pueda ser engañado jamás, y el castigo será verdadero castigo, por lo que vemos que la muerte eterna es un verdadero castigo. Otro tremendo sofisma de este salvador de chivos es este: ¿para qué Dios envió a morir a su Hijo en el madero si no existe el infierno? Pero amigos, ya hemos probado que Cristo vino a salvarnos de la muerte eterna, no de la tortura eterna, porque eso también sería vida eterna. Leamos en Juan capítulo 3 versículo 15, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Pero he aquí el sofisma del chivo, porque el chivo ahora también tiene vida eterna. No os preocupéis, amado rebaño de chivos, ustedes también tienen vida eterna en el infierno, con nuestro amado jefe de los chivos. Pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los que creen en Jesús tendrán vida eterna. Sería entonces un completo fiasco que los que no creen en Jesús también tengan vida eterna, y que peor aún, los hipócritas, aquellos que se hacen pasar como religiosos, como pastores de ovejas, también tengan vida eterna, cuando en realidad son pastores de chivos. Entonces toda la doctrina bíblica se caería a pedazos, porque leemos en Primera de Juan capítulo 2 versículo 17. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora tenemos un problema. Los malos deseos no se acabarían jamás. Al contrario, seguirían siendo eternos, porque ahora serían inmortalizados en el infierno o en el lago de fuego. Luego hay otro problema.
El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, pero ahora eso también sería mentira, porque el demonio y sus ángeles y los pecadores también permanecerán para siempre. Entonces al final Dios nos engañó. Luego leemos en Juan capítulo 3 versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El problema es que ahora eso también sería mentira, porque los chivos también tendrían vida eterna. Luego viene la pregunta, si Dios envió a su Hijo a darnos la vida eterna, entonces nos estaría mintiendo porque los pecadores también tienen la vida eterna. Luego leemos en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 17, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale mucho más que todo sufrimiento. Plop, más claro no puede cantar un gallo, la vida eterna vale más que todo sufrimiento. Por lo cual vemos que el infierno, al ser un lugar de sufrimiento, se convertiría entonces en algo bueno. Eso sería otro sofisma, porque vemos que el que tiene vida eterna y sufre en esta tierra, sufre con gusto porque conseguirá la vida eterna. Pero ahora resulta que en el infierno también estarían sufriendo con gusto porque tendrían la vida eterna. Finalmente eso probaría que el infierno no es un lugar de sufrimiento, sino que es un lugar de gloria eterna, porque aquel que sufre por la vida eterna, sufre gustoso. Oh no, amigos, qué tremenda cantidad de sofismas, por lo cual vemos que el infierno no puede existir como un lugar de tortura eterna. Bueno amigos, luego leemos en Romanos capítulo 6 versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces de nuevo el apóstol Pablo nos mintió. La paga por el pecado entonces no es la muerte. Hay que decir las cosas claramente, porque resulta que los pecadores que han cometido pecado no mueren, sino que tienen vida eterna. Solo que los están torturando, pero al final tienen vida eterna. Entonces amigos, vemos que alguien nos estaría diciendo mentiras, o Dios, o el pastor, el salvador de los chivos. Luego leemos en Juan capítulo 3 versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Plop, otra tremenda mentira de la Biblia supuestamente, porque según el Salvador de los chivos, los pecadores sí sabrán lo que es la vida eterna. Pero el mismísimo Jesús nos dice que el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es la vida eterna. Entonces alguien nos mintió. ¿Será el mismo Jesús? El que creó el infierno y el lago de fuego es el mismo que ahora nos dice que el pecador no sabrá lo que es la vida eterna, pero resulta que en el infierno el pecador tendrá vida eterna. No, amigos, simplemente no se puede. No existe el infierno como lugar de reclusión eterna. Leamos en Apocalipsis capítulo 21 versículo 4. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Entonces la Biblia nos estaría mintiendo, porque resulta que en el infierno sí hay llanto, sí hay lamento y sí hay dolor, porque si no hay llanto, ni lamento, ni dolor, entonces el infierno no es el lugar de tortura. Finalmente, esto probaría que tampoco existe el infierno. Yo podría acabar este video aquí nada más, sin siquiera despedirme. La Biblia está diciendo que no habrá ni llanto, ni lamento, ni dolor. No sé qué más puede pedir la gente, pero finalmente leamos lo que dice Ezequiel capítulo 18 versículo 32. Yo no quiero la muerte de nadie, conviértanse y vivirán, lo afirma el Señor Omnipotente. Bueno, al fin, ¿quién está diciendo la verdad? Si Azrael, el Salvador de los chivos, o el Dios Omnipotente. Porque él mismo está diciendo que no quiere la muerte de nadie. Pero estas religiones enseñan que cuando el hombre muere, finalmente no muere, sino que simplemente cambia de estado. Pasa de estado físico a estado espiritual, y su alma va al cielo o al infierno, donde supuestamente vivirá eternamente. De esta manera estos pastores se están burlando de Dios porque supuestamente el hombre nunca murió.
simplemente cambió de estado. Fue como el agua. El niño pensó que el agua se había desaparecido y le dijeron: no, niño, el agua no se desapareció, se evaporó, cambió de estado. Asimismo, ellos piensan insertar el sofisma de que el ser humano no muere, sino que cambia de estado. En esta ocasión el ser humano sí muere, solo que después es resucitado para recibir el juicio de Dios y ser enviado al lago de fuego, donde morirá para siempre. Y después el lago de fuego será quitado y una tierra nueva será establecida. La gente que lee de manera rápida la Biblia va y ve la palabra infierno, y cuando yo digo que el infierno no existe, entonces inmediatamente apagan el video. Pobre de ellos. Por eso, amigos, no seamos soberbios, dediquémosle algo de tiempo a las cosas. No creamos que lo sabemos todo. No empecemos a ver un video y a la mínima vemos 1, 2, 3, 4, 5 minutos y ya está, lo quitamos. No, menos cuando este video pretende enseñarte algo que tú jamás habías escuchado. Y tú no digas que yo soy el blasfemo cuando los salvadores de chivos son los blasfemos. Ojo, amigos, hasta pronto.